hermanos, ¿cómo están? Tengan un feliz día a la hora que lo estén viendo. Les saluda Isaac Gambarelli. Es un gusto que estén una vez más con nosotros. En esta ocasión tenemos el privilegio de tener a un hermano de sangre con nosotros. Rubén, te presentás a la gente, a los hermanos, a los amigos que nos estén viendo. Amén, amén. Gracias y paz a sus vidas, hermanos. Un gusto, un placer, un privilegio poder estar con cada uno de ustedes el día de hoy. Doy gracias a Isaac, a Giovanni, a todo el grupo que se está encargando de llevar a cabo estos podcasts, porque definitivamente que como hijos de Dios, como jóvenes, como parte del cuerpo de Cristo, necesitamos edificarnos día a día, y definitivamente que estas plataformas eso es lo que hacen. Amén, amén. Contarles un poquito de también dónde estás ahorita ministrando, dónde estás sirviendo, dónde los ha llevado el Señor de momento. Hablarles sobre tu papá para que te vayan conociendo también la gente. Amén. Actualmente estamos sirviendo en Nueva Jersey, en la iglesia IMSA, New Jersey. Mi papá es el pastor por allá. Por gracia y misericordia de nuestro Dios Todopoderoso, la obra se está llevando a cabo. El Espíritu Santo Amén. Nos esfuerza, nos guía a toda verdad y está fortaleciendo y animando a aquellos corazones que estaban quizás lejos, quizás descarriados, trayéndolos de nuevo al redil para poder en todo tiempo siempre llevar a cabo la gran comisión que Amén. Nos fue encomendada a nosotros como hijos de Dios. Amén, amén. Y me honra eso, me honra después de tantos años pues de no vernos, poder hoy estar quizá en cuanto al Señor, en otra posición. Creo que ambos en una posición distinta tanto en la familia como en la iglesia. Amén. Y poder hoy platicar de cómo puedo yo enfrentar una vida pasada que me avergüenza, de cómo puedo enfrentar yo, y decidí este tema porque creo que a todos nos alcanza ese pensamiento que hasta cierto punto nos puede llegar a sacar tanto de la iglesia como de disfrutar la presencia de Dios en una iglesia. Recordemos que la mente es un campo de batalla muy fuerte, que el enemigo lo sabe trabajar, como decíamos ahorita, con alevosía y ventaja. Él conoce lo que hicimos, él conoce lo que hemos hecho, conoce las inclinaciones que tenemos, conoce la raíz de nuestros males, de cada una de las personas, ¿verdad? Conoce la raíz del corazón, conoce lo que tenemos dentro, conoce qué nos atrae y qué no. Y Él sabe por dónde llegarnos y sabe por dónde hacernos sentir avergonzados. Y quiero que leamos, antes de empezar a abundar en el tema, quiero que leamos Efesios 4:22. No sé si lo querés leer vos, y de ahí lo empezamos Amén. Amén. Si lo tenés por ahí. Amén. Dice la palabra del Señor: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre que es creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. ¿Qué puedo hacer? Vamos a empezar con una pregunta para que empecemos a compartir un poco. Tanto incluso puedes compartir alguna experiencia, algún pensamiento que se te ha venido en algún momento. Sí. Yo voy a compartir alguno también. ¿Qué puedo hacer para que mi pasado no me alcance? Tal vez no en el sentido de caer en los mismos pecados, sino cómo puedo yo combatir esos problemas en la mente o combatir sentirme juzgado por mí mismo a veces. A veces, una vez mi papá me dijo a mí: antes de ser libre, Isaac, de ese pasado que te avergüenza, de las cosas a las que estuviste atado, tenés que perdonarte a vos mismo porque Dios ya te perdonó. Sí, por supuesto. Y no sé vos, si te ha pasado, qué experiencias has tenido en ese sentido, con un pasado que a veces lo abruma a uno, le abruma la vista en lo que Dios quiere hacer con uno. Sí, fíjate que en lo personal, pienso que uno de los primeros pasos que como hijos del Señor tenemos que dar es aceptar que el pasado es pasado. Ahí va a estar, pero es pasado. Existe un antes y un después de Cristo en la vida del cristiano. Y todos vamos a pasar por eso. Creo que nadie
está exento de no tener un pasado. Todos cuando venimos a Cristo tenemos un pasado. La palabra del Señor dice que estábamos muertos en delitos y pecados y que hemos sido llamados a vida ahora. Eso significa de que nuestro pasado, independientemente de lo que haya transcurrido, lo que haya pasado contigo, era muerte. Amén. Era muerte. Y generalmente nuestra carne, producto del pecado que hace en nosotros, producto de la caída, nos va a estar recordando eso. La carne, la concupiscencia del corazón, el enemigo de nuestras almas. Sin embargo, yo creo, Isaac, que aceptar que hay un pasado y reconocer y buscar y tener la claridad de la gracia de Dios sobre nuestras vidas es un primer paso importantísimo, porque la gracia del Señor sobrepasa tu pasado. Amén. La gracia del Señor es más grande que tu pasado. Amén. Y es más poderosa que tu pasado. Pero muchas veces nosotros caemos en el problema de no reconocer esa gracia, de no ver esa gracia y enfocarnos solamente en lo que nosotros somos. Amén. Somos indignos. Amén. Esa es la verdad. Fíjate que hubo en uno de estos retiros de pastores, hubo una frase que muchas veces pues la hemos replicado con mi papá y que para mí fue como que la cabeza en cuanto a la gracia que vos decís, ¿verdad? Porque al menos yo, cuando el Señor me confirma, porque yo creo, yo tenía un llamado, por decir algo, yo tenía un llamado desde mucho tiempo atrás, desde niño creo yo, sabía que el Señor me había llamado con un llamado de este tipo, que ahora lo estoy ejerciendo conforme Él me va diciendo. Okay. Pero no podía, como quien dice, como que chocaba en algo, como que pegaba, algo te quería, detenía. exacto, y ese era el pasado, a veces tener esos indicios de volver al pasado, como que algo como que te arrastra, como que te jala para atrás. Sí. Es el enemigo, ¿verdad? Acusándote, Por supuesto. queriéndote meter, porque el enemigo, y esto es algo que lo he aprendido durante el tiempo que llevo, los años que llevo, que el enemigo va trabajando en ciclos. Pareciera que hay un tiempo que se va, y vos decís, ya me liberé de la carga que tenía, y de repente vuelve a aparecer en el mismo punto, a tentarte, a seducirte no sé si te ha pasado, a seducirte. Y me encantaba que decía, la gracia no es una licencia para pecar, o no es algo que nos dice, hagan lo que quieran y no importa, Dios los perdona. Sí. La gracia es, decía nuestro pastor, la gracia es Cristo obrando desde la cruz, metiéndose dentro de nosotros a través de su Espíritu, trabajando con nosotros para transformarnos. Sí. Amén. Es parte de su gracia, porque, por ejemplo, tú lo mencionabas ahora mismo. La manera en cómo el enemigo trabaja, muchas veces nosotros no la podemos percibir con nuestros sentidos, pero está orando, está atacando. El apóstol Pablo dice de que él anda como león rugente buscando a quien devorar. En efecto, lo que tú dices, el apóstol Pablo lo dice más claramente al decir, ¿por qué hay gracia pecaremos? De ninguna manera. Amén. De ninguna manera, no lo haremos. O sea, al reconocer la gracia, cuando nosotros como hijos del Señor reconocemos la gracia, nos damos cuenta que esa gracia es tan inmerecida para nosotros que comenzamos a querer agradar a aquel que nos da esa gracia. Entonces, no vamos a pecar deliberadamente porque queremos agradar a aquel que nos amó primero. Amén. Cuando uno ama a una persona, quiere agradar a esa persona. Y creo que ese es el meollo del asunto. Muchas veces nosotros como hijos del Señor intentamos agradar al Señor, el pecado nos detiene, las circunstancias nos detiene, la familia nos detiene, tantas cosas. Santiago dice que del corazón vienen las divisiones, el mismo corazón, la misma concupiscencia de uno, lo tienta a uno. Y muchas veces también tiene que ver con el hecho de no confesar pecados, con el hecho de vivir una doble vida, como lo hablaban ustedes anteriormente. Y si uno no se pone a orar, si uno no busca la presencia del Señor, si uno no inquiere en la palabra de Dios, difícilmente va a poder avanzar, Isaac. Tú lo decías ahora mismo, yo intentaba avanzar, intentaba caminar y había algo que me detenía. Tú lo reconocías que te estaba deteniendo. Ahora, voy a usar una pregunta para ti. ¿Qué hiciste tú para poder avanzar? Porque yo tengo, o sea, tú tienes tu experiencia, yo tengo mi experiencia, y a mí también me pasaba lo mismo que tú.
no podía avanzar, sentía que no había sentido en mi vida, porque el pecado, cuando uno le da demasiado, o sea, ¿cómo te explico? Cuando uno no encuentra el sentido a la vida, el pecado comienza a minar tu cabeza, tu mente, tu espíritu, tu alma, a tal punto de que uno piensa de que no puede haber perdón para uno y que uno no puede avanzar porque tiene demasiados errores, demasiados pecados que te atan a tu antigua manera de vivir. Amén. Y fíjate que cuando me preguntas eso, de que cómo hice, cómo el Señor obró, Ajá. yo recuerdo y me voy a la historia de la mujer encontrada en adulterio. Porque a veces damos por sentado que la gracia es cuando Dios le dice, bueno, ¿verdad? No textualmente diciéndole, pero contando la historia, está ella, la encontraron en adulterio, hacían un hoyo para luego matarla apedreada. Sí. Y veo la gracia de esta forma. Dios le perdona su pecado. Incluso lo reta a los demás que estaban ahí, que habían incluso, creo que habían maestros de la ley en ese lugar porque así lo hacían. Llamaban a un maestro de la ley y todos llegaban y agarraban una piedra y a apedrear a aquel que fuera encontrado en pecado, porque esa era la justicia que tenía. Claro. Pero Dios le perdona su pecado. Y le dice, mujer, ves, ya no hay nadie que te condene. ¿Recuerdas la historia? Sí. Pero me impresiona el último mensaje de Jesús, que muy pocas veces tal vez se menciona. Siempre se menciona de que, ves, nadie te condena. Vete. Y cuando le dice, vete y no peques más, Él está dando, y yo ahí lo entendí. Y el Señor me dijo esto a mí. Me dijo, yo te he dado la autoridad para decidir sí o no hacia ese pecado o hacia ese pasado. El Señor, dice la Biblia, que nos dio, que no nos permitirá pasar una tentación que no podamos soportar. Y lo mismo hizo ¿por qué no le dijo a esta mujer, mira, quédate aquí y no vas a pecar? Sino le dijo, vete y no peques más. Pero en primer lugar le dio una orden. Y cuando uno da la orden es porque sabe que esa persona está o puede estar capacitada o la pueda llegar a... Vos no le vas a dar una orden a tu hija que vos sabes que no puede hacer. Claro. Pero sí le vas a mandar a hacer algo que vos sabes que puede hacer. Sí. ¿Me explico? Sí. Según la madurez, según la edad que tenga. Y yo creo que lo mismo es el Señor con nosotros. Y el Señor me dijo esa vez, yo te di la autoridad para decir sí y para decir no. Y yo creo que en ese momento fue como que, porque yo decía, es que es difícil. Y muchas veces nos llenamos de, qué difícil es dejar el pasado. Y sí es difícil, claro. Pero cuando entendemos que el Señor está dentro de la situación, cuando entendemos que es Dios quien nos toma y es Él quien nos lleva, no nosotros. Amén. Amén. Interesante el punto que tocas porque el versículo que leíamos, Él dice lo siguiente en el versículo 23, y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre que es creado según Dios. Amén. En justicia y santidad. Amén. O sea, si tú has visto un nuevo caminar en tu vida, si yo he visto un nuevo caminar en mi vida, ha sido primeramente la majestuosidad y la gracia de Dios para contigo y para conmigo, y el revestimiento que solamente por el poder del Espíritu Santo podemos tener. Amén. Estoy de acuerdo contigo en ese punto. El Señor nos da la potestad de poder decidir. Exacto. Pero también nos da la capacitación por medio del Espíritu Santo. Exacto. Para poder obrar conforme Él nos manda a obrar. Exacto. Amén, amén. Exacto. Claro. Y ahí es donde entra, porque yo lo entendí hasta que Él me lo dijo. Y cuando Él te lo dice es porque Él te está, lo que vos estás diciendo, te está revistiendo. Amén. Y yo en ese momento, bueno, incluso fue aquí arrodillado por ahí, que el Señor me dijo, deja de pensar, porque yo le decía al Señor, Señor, es que es difícil. Y llenaba ahí donde entra lo de renovados en el espíritu de vuestras mentes. Amén. ¿Por qué? Porque yo me llenaba de la mente que era difícil. Un campo de batalla. Exacto, de que es difícil, de que no puedo, de que me es imposible, de que nunca voy a salir de este hoyo, porque no sé si a vos te pasó, pero yo así me sentía. Yo decía, yo creo que yo nunca voy a salir de este hoyo. Sí, fíjate que el pasado es algo que siempre, tanto el enemigo como nuestra carne, va a tratar la manera de tentarnos y de pensar en eso y de atarnos a ese pasado. Fíjate que yo quiero compartir rápidamente por ejemplo, una experiencia. No sé si tú has tenido la oportunidad de leer las confesiones de Agustín, de San Agustín. Y en una de las confesiones, él narra cómo él se convirtió, cómo el Señor lo alcanzó.
Y dice que él venía de su vida desenfrenada, la vida de él era bebidas, mujeres, un desenfreno total. Dice que iba caminando y unos niños estaban jugando, estamos hablando de qué, mucho tiempo atrás, en la iglesia del principio. Y dice de que encontró un versículo del Nuevo Testamento en el que decía que toda obra va a ser traída a juicio. Dice que ese fue el versículo que el Señor utilizó en ese momento para transformar su vida. La cuestión es esta. Todos en la ciudad conocían a Agustín, sabían que era un promiscuo, sabían que era un bolo que pasaba en las tabernas, y resulta que se convirtió en uno de los grandes predicadores de esa ciudad. Y dice él que la mayor problemática que él tenía y el mayor señalamiento que él tenía era cuando se paraba en la plaza a predicar la palabra de Dios y las mujeres con las que él había estado estaban escuchando la palabra. Wow. Y con los que había estado bebiendo estaban escuchando la palabra. Imagínate estar en esa posición. Y creo que todos vamos en algún momento o hemos pasado por esa situación. Quizás no a esa manera, a ese nivel, pero lo hemos pasado. Hasta cierto punto. Hasta cierto punto. Por ejemplo, yo en mi caso, me decía que compartí una experiencia. La mayoría de los hermanos en la iglesia me conocen, en la misión. Y algunos que están escuchando, que quizás no me conozcan, sabían en lo que yo andaba. A mí me gustaba andar en la política, andar en todas esas cuestiones que no traían nada de bien a mi vida, no añadían nada de bien. Era un peso que no me dejaba correr bien la carrera. Y yo estaba en eso y no me dejaba avanzar. Y me mantenía atado a ese estilo de vida. Y no me dejaba estar en la iglesia, no me dejaba estar con los jóvenes en la iglesia, no me dejaba estar ministrando, porque incluso por estar en esas cuestiones no pude seguir ministrando. Y todo ese estilo de vida me amarró al pecado que estaba cometiendo, de no poner como prioridad a nuestro Dios Todopoderoso, el congregarme, el poder avanzar en la palabra del Señor, y me llevó a vivir una vida, hermano, de la cual hasta este punto, el tiempo que perdí, yo me arrepiento. Porque hay mucho tiempo que yo estoy seguro que el Señor me pudo bendecir aún más por medio de la palabra de nuestro hermano Ismael, por medio de las reuniones de jóvenes, las cuales me perdía porque las miraba en poco. ¿Debido a qué? A que estaba atado al pecado. Y no solamente atado, me gustaba estar en ese. Exacto. En ese Y pecado. eso es lo que pasa, que a veces Dios le está diciendo a uno, puede ser libre, pero uno dice, pero no quiero todavía. Exacto. ¿Por qué? ¿Por qué? Exacto. La pregunta es ¿por qué? Yo creo que en ese momento, ahí donde queda la decisión de uno, y por eso Dios le puso esa potestad, o sea, una potestad puesta por Él, obviamente, sobre uno, de uno decidir y decir, ok, hasta aquí. Hasta aquí. Y algo que en lo personal he luchado, y pues se lo quiero decir a la gente, a quien sea que nos esté viendo que está peleando con eso, va a haber mucha gente que nos va a decir, yo sé quién sos, yo te conozco, a mí me ha pasado, a mí hay gente que me ha confrontado, mayormente cuando Dios se ha movido. Ha habido gente que me ha escrito después de una prédica, que se dieron la tarea de escuchar una prédica y decirme, pero yo sé quién sos. Te entiendo, me ha pasado. ¿Te ha pasado? Me ha pasado y me pasa muchas veces y me sigue pasando. Exacto, igual a mí. Yo sé quién sos vos. Conozco quién ha sido. Y ahí, en ese momento, yo le digo a la gente, si en algún momento sienten que alguien los está viendo con ojos de juzgarlo, recuerde que el único que juzga es Satanás. Sí, aparte de que lo más vil y menospreciado escogió el Señor. Y me encantó lo que dijiste de San Agustín. Se convirtió con una mala fama, con un mal testimonio. Terrible testimonio, hermano. Malísimo testimonio, promiscuo, bolo, de todo, ¿ah? Y el Señor decide, como a Pablo, asesino. Claro. Si nos vamos era un sicario. Hechos 8, sí. Y el Señor decide, ¿por qué el Señor decide transformar esos viles? Esos que tienen mal testimonio, y yo le digo a la gente hoy, o a cualquier joven que nos esté viendo, ya sea que haya tenido un mal testimonio, ya sea que actualmente hoy, el día que lo esté viendo, tenga un mal testimonio, siempre el Señor va a abrir una puerta nueva para transformar las cosas viejas, pasaron, dice la Biblia, y hoy son hechas todas nuevas. Eso es lo especial de la gracia. Amén, amén, exacto. El Señor hace eso para exponer la gracia y exponer la salvación para todos. Obviamente la salvación es alcanzada solamente a través de Cristo, solamente a través de Él. No hay manera de llegar al Padre si no es por Él. Y fíjate que, hablando de lo que acabas de mencionar, quiero citar solamente un comentario acá. Hay una parte en un libro que yo leí hace mucho tiempo, que se llama Evidencia que exige un veredicto, que dice lo siguiente:
Él siendo omnisciente, o escucha bien, Dios es omnisciente. Ujú. O sea, Él lo sabe todo, nada se le puede olvidar. Correcto. O sea, sabiéndolo todo, conociendo absolutamente todo, Él siendo omnisciente, dice su palabra que Él olvida tu pecado. Qué belleza. Siendo omnisciente. Y eso es hermoso saberlo, Isaac, porque expone también la majestuosidad del amor de Dios para con uno, porque si yo me pusiera a contar los pecados, si yo me pusiera a contar mi vida anterior, la verdad es que yo soy indigno. Amén. Incluso si hiciera buenas obras y si hubiera sido el mejor de los hombres, aún así sigo siendo Pablo indigno. lo recalca. Ustedes creen que por sus obras van a ser Claro. salvos. Y lo dice en un tono molesto, según la Biblia, según los teólogos. Ustedes creen que por sus obras, Gálatas les dice, a los Gálatas, Oh, Gálatas insensato. insensato. Hay una versión que yo leí que decía, o Gálatas tontos. Imagínate. ¿Quién les ha enseñado que por sus obras van a ser salvos? Y eso, y fíjate que ya que mencionabas Gálatas, en esa exhortación que está mencionando el apóstol Pablo, es interesante lo que estaba sucediendo en esa iglesia, porque se estaba anunciando de que por horas había salvación. Y muchas veces ese tipo de doctrinas o de mensajes o de pensamientos se inmiscuye dentro de las congregaciones y hace que la gente siga amarrada a su estilo de vida, tratando la manera de salvarse a sí mismos. Correcto. Y tratando la manera de salvarse a sí mismos también están pecando porque están haciendo a un lado el sacrificio perfecto de Cristo. Exacto. Y es complicado desde un lugar, desde un recinto donde se predica ese tipo de cosas, es complicado que la gente realmente mire y admire la plenitud de la deidad que es Cristo Jesús. Y con lo que estás diciendo, acordate que Pablo dice que cayeron de la gracia. Y es porque dejaron el sacrificio de Cristo Claro. afuera. Y ahí quiero entrar en este versículo que tengo acá, que dice, sabiendo esto, Romanos 6:6, Ok. que nuestro viejo hombre fue crucificado con Amén, él, amén. Señor, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Amén. Amén. Poderoso mensaje del apóstol. Exacto. Poderoso mensaje. Fíjate que es reconfortante el saber que tenemos perdón. El saber que el amor de Dios está por encima de tu pecado. Saber que tu transgresión ya fue pagada. Es algo reconfortante. Pero ¿qué es lo que pasa, Isaac? Muchas veces como hijos del Señor dejamos de maravillarnos, fíjate. Y comenzamos a ver las cosas, Isaac, como damos las cosas por sentados y dejamos de maravillarnos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Amén. Y nos comienzan a maravillar un carro nuevo, nos comienza a maravillar una casa nueva, o cualquier cosa que podamos alcanzar en esta tierra. No estoy diciendo que esté mal, está bien si lo alcanzas, gloria al Señor. Pero se te olvida maravillarte de la gran salvación que tienes. Amén. Se te olvida maravillarte del amor y del perdón que Dios te ha dado. Y entonces, al olvidarte de eso, obviamente lo que te va a atacar y lo que te va a tratar de tentar va a ser la concupiscencia. Porque, como dice el apóstol Pablo, la ley de ninguna manera es mala. La ley vino a darme a conocer que era pecador. Correcto. Que era pecador. Y todavía sigo siendo pecador, sigo en este cuerpo de inmundicia. Vas a seguir siendo tentado, vas a seguir pecando, vas a seguir cometiendo errores, pero te sigues maravillando de tu salvación, te sigues maravillando del perdón, sigues teniendo el perdón en cuenta. Es la cuestión. Ahí es donde se pierde el primer amor. Exacto. Cuando das por sentado, mayormente cuando tienes muchos años en una iglesia, Sí. o naciste en ella. Entonces comienza como un espíritu de tradicionalismo y religiosidad. Correcto. Y eso es complicado porque cuando tú vienes y abres la palabra y quieres explicarle a un joven, mira, tu pecado ha sido perdonado. No, pero por mi culpa, por mi gran culpa. Hermano, has sido perdonado. No por tus acciones, no por mis acciones, no por tus obras, no por mis obras. Has sido justificado por Cristo cuando creíste en Él. El problema es que el Evangelio es tan hermoso, tan poderoso, Isaac. Y no voy a decir lo que es tan sencillo, pero en cierta manera es tan sencillo que nos cuesta creer que sea cierto. No, exacto. Es tan bueno que no parece real. Amén. Amén, así mismo es. Es demasiado bueno para ser cierto, me han dicho a mí. Exacto. Es cierto. Y es hoy en día con tanta enseñanza, tanta herejía, Sí. y a veces creemos que las herejías solamente es aquellos que promueven una mentira. Así,
algo escandaloso. Sí. Pero muchas herejías están como lo que, vaya, cuando los Gálatas se metieron a ese rollo, de que por ser rectecitos, Pablo les afirmó Sí, que era una y hay que herejía. acordarte que estaban judaizando también. Tenían que cortarse el prepucio, Ajá, tenían cabal. que circuncidarse, tenían que hacer un montón de cosas que es por las obras de la carne. Correcto. Que hasta el apóstol Pablo le dice a Pedro, Pedro, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Por qué no comes con los gentiles? ¿Por qué quieres estar solamente con los judíos? ¿Acaso tú no fuiste también rescatado, igual que yo, de la vana manera de vivir? Como en el momento donde aparece aquella mujer en la casa de Simón y que le empieza a lavar los pies al Señor. Sí. Señor, ¿cómo El publicano. Ajá. Exacto. Señor, ¿cómo te vas a dejar lavar los pies por esta mujer? Si este fuera profeta, sabría quién está ahí. Decía. Exacto. Así mismo es. Así mismo Y es. ahí le aclara a Jesús, el que mucho se le perdonó, mucho amó. Amén. El que poco se le perdonó, poco amó. Y no habla de poco se le perdonó porque haya pecado menos, Sí, sino porque él siente que pecó menos. así mismo es. Y muchas veces sentimos, mayormente si estamos en una iglesia, no sé si te ha pasado, a mí me ha pasado, sentimos que como estamos sirviendo, estamos ahí, tenemos la potestad de decirle a la gente qué hacer. O tenemos, Pasa. tenemos la potestad de decir quién sí y quién no. Y quién no. Y ahí- Generalmente, Isaac, y es totalmente cierto lo que dices, generalmente eso pasa porque, mira, al hombre le hace daño el poder. Sí, Al hombre le hace daño el poder producto de la caída, producto de lo que somos. correcto. Producto de lo que estamos. Y muchas veces nuestra mente, nuestro ser, comienza a dividir en términos organizativos a la iglesia. Estos son los que están prosperando, estos son los que más o menos están avanzando, estos son los que... Y atrás están los que no avanzan para Ajá. nada. Y comenzás a tener como una estratificación de la iglesia. Categorizar. Categorizar la iglesia. Y eso nos pasa, y pasa muchas veces. Sí. Yo le pido al Señor no caer en eso, pero creo que en algunas ocasiones Mentalmente. lo a he veces. hecho. Mentalmente. Sí, porque Igual. sucede. El humano generalmente es lo que hace. Dios no dividió la sociedad en clases sociales, lo hizo el hombre. Y así sucesivamente. Las fronteras. Las fronteras. Si tú vas por los cielos, cuando vas en avión, tú no ves ninguna frontera, salvo la de Estados Unidos con ese muro que han hecho. Pero tú no ves fronteras. Eso lo hacemos nosotros. Amén. Amén. Y eso lo hace muchas veces el cristiano al ponerle frontera a la gracia. No, de aquí ya no puedo pasar, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que saltarme. No, hermano. Cristo es el único camino, y si Cristo y su palabra dice que tus pecados han sido perdonados y tú has depositado la fe en Cristo Jesús, hermano, no sigas atado a ese pecado, A ese pasado también. a ese pasado, amén, a ese pasado, perdón. Sí, y fíjate que yo leía una historia que está, ahorita no me acuerdo exactamente dónde está en la Biblia, pero dice que estaba, creo que está en Daniel, creo, si me equivoco pues ahí me corrigen en un comentario o algo. Sí. Está Josué con ropas viles, no sé si lo has leído, Ujú. está Josué con ropas viles y frente a él Sí, está el Señor, está el sacerdote. y a su lado está Satanás para Satanás, acusarlo. Para acusarlo. Y empieza a acusarlo de su pecado, de lo que ha hecho. Y el Señor manda y dice, mándenmele a quitar esas ropas viles, su Amén. pasado, su pecaminosidad. Y yo así lo experimenté y lo sigo experimentando a día de hoy. Que siento que indignamente a veces el Señor me dice, quítenle esas ropas viles. Amén. Esos pensamientos hacia el pasado. Ese pensamiento de que está caído. Esas ataduras. Esa atadura, porque hay gente que yo me he encontrado gente que mentalmente está caída. O sea, solo es su mente. Vos los ves a ellos, yo me alegro de ver, yo me he encontrado jóvenes de la iglesia, que yo me alegro de verlos, pero es mental. Ellos están redimidos por el Señor. Ellos están, en el momento que ellos se arrodillan, el pecado es limpiado por la sangre del Señor. Claro. Pero su mente está lejos. Pero su mente es la que está yéndose allá, ese pensamiento del pasado. Entonces, me encanta cómo el Señor le dice ahí, quítenle eso. Tu pecado es perdonado. Todas tus ropas viles son quitadas. Y así lo hace el Señor con nosotros. Amén. Amén. El apóstol Pablo dice en Romanos 12, si no estoy equivocado, capítulo 2, dice que transformemos nuestra mente.
que la renovemos y que no nos conformemos a este siglo, sino que transformados y renovados a través de la transformación de vuestra mente, para que comprobéis cuál es la buena voluntad del Señor, agradable y perfecta. Amén. Y la batalla está ahí, hermano. La batalla definitivamente, en la mente, hermano, ocurren muchas cosas y creo que algo importante como consejo a los jóvenes y también para mí, para todos los que estamos aquí, es el hecho de conocer más a Dios. Entre más conoces a Dios, más confianza tienes en Él. Te voy a poner un ejemplo. Si yo, por ejemplo, yo tengo mucha confianza contigo, te conozco, sos mi amigo, te conozco desde que estamos pequeños en la congregación, yo puedo hablar contigo cualquier cosa, pero si se sienta ahora mismo alguien aquí que yo no conozco, no tengo la confianza para hablar con él. Correcto. No me voy a abrir con él. O hablar intimidades con él, mucho menos. Exacto. Entonces, cuando tú conoces más a Dios, empiezas a confiar más en Él. No porque yo sea un agente de desconfianza, sino porque tú tienes que aprender a confiar en aquel que te ha llamado. Amén. ¿Me entiendes? Y eso es necesario. Creo que como hijos del Señor, el buscar el rostro del Señor, el estudiar su palabra, el congregarse, es vital. Es Amén. vital. Porque la iglesia te ayuda, hermano. Sí. La iglesia te ayuda. Sí, hay gente que dice, no, que la iglesia aquí, que Jesús nunca promovió la iglesia, pero yo recuerdo un versículo donde les dice, hablando de la sinagoga, que le dice, hagan como ellos dicen, pero no hagan como ellos hacen. O sea que los estaban enviando incluso Jesús se paró en una sinagoga y abrió la Biblia y dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido. Lo hizo en una sinagoga, en una iglesia. Claro. Y enviaba a la gente. Sí. Y Pablo promovió el hecho de congregarse, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. En ese tiempo, recordad que en el tiempo de Pablo quemaban a los cristianos, los sacrificaban porque los odiaban. Y la congregación no era solamente venir un tiempo, vivían juntos. Sí. O sea, estaban... Eran comunidades. Exactamente. Y yo lo tomo, a nuestro tiempo lo tomo de esta forma. Nosotros en la iglesia somos una comunidad que nos cuidamos los unos a los otros. Exacto. El momento en el que te salís, como en Roma, porque si vos salías de donde ellos vivían porque estaban refugiados, sí, salías, te podían matar. Sí. Así pasa a día de hoy con el enemigo. Así pasa el día de hoy. Exactamente. Estás en la iglesia y te cuidan. Siempre hay gente difícil. Siempre la va a haber. Siempre hay gente que te va a juzgar dentro. Pero es porque quizás ellos están en el mismo. Aquel que juzga, por eso dice, ves la paja en el ojo de tu hermano, pero no ves la viga. Porque siempre el que juzga es porque tiene algo que esconder. Sí. Entonces, creo yo que en ese momento tenemos que cuidar, ¿verdad? Y sacarnos, mi pueblo, dice la Biblia que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Conocer que voy a llegar a la iglesia y va a haber gente así. Y eso no me tiene que mover porque lo que me va a mantener ahí es la comunión con Dios. Sí, en la iglesia generalmente no vas a encontrar a santos literalmente hablando. O sea, que van a estar volando, que van a tener oriola en la cabeza. No, vas a encontrar a santos redimidos por la fe en Cristo Jesús. Amén. Y vas a encontrar pecadores. Claro que sí, todos somos pecadores. Todos. Pero la diferencia es que el sello del Espíritu está en ti y está en mí al creer en Cristo Jesús. Y eso nos diferencia de los demás. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y a toda buena obra. Amén. Claramente vamos a tener dificultades, muchas veces vamos a obrar mal, pero el Espíritu te va a redarguir, hermano, y te va a guiar al arrepentimiento. Amén. Pero tienes que estar en la congregación. Sí. Estar fuera de la iglesia solo te garantiza algo: luchar solo contra el enemigo. Amén. Como la ovejita que se sale del redil. Es el Exacto. peligro. Exacto. No te estoy diciendo que Cristo te va a abandonar, pero es mejor estar en el cuerpo, estar juntos, estar unidos, estar como un solo cuerpo dentro de la congregación. El pasado y el pecado no te puede sacar de la congregación. No puedes permitir que eso suceda. Que puede suceder, sí, pero necesitas afirmarte en el Señor. Amén. 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 Y yo creo que es como una de esas cadenas con aquella pelota de hierro que le ponen a los... el pasado siempre queda atrás. Sí. Y viene el Señor y corta en ese momento yo creo, y a los que nos están viendo hoy, cuando dice el que confiesa su pecado y se aparta, y con esto vamos a ir casi que finalizando. El que confiesa su pecado y se aparta, encuentra misericordia. Amén. El que confiesa, y no solamente es apartarse del pecado, muchas veces es apartarse de amistades que no es que los vas a despreciar, sino que vos conoces
porque el Señor te va a iluminar y te va a decir, ahí está mi mal. Yo tuve que sacrificar amistades, sigo cerca de ellos, pero no puedo estar con ellos, no puedo estar con ellos. Bueno, actualmente quizás sí ya pueda yo entablar una conversación con ellos, pero en el momento tengo que ser sabio, en el momento donde el Señor me saca, yo no voy a ir inmediatamente a meterme en el lugar No, donde porque está. es que lo haces ahora porque ya no te perjudica como te perjudicaba. Exacto, porque ya el Señor ya trabajó. Fíjate que eso que estás hablando, Isaac, es algo importantísimo, y bendito Dios que lo mencionas. No sé si podemos leer Hebreos 12. ¿Sí? Buscate Hebreos 12, capítulo 1 ahí. Versículo 1, perdón. Hebreos 12. Hebreos 12. Sí, espérame, lo busco. Hebreos 12, versículo 1. Y necesitamos aprender a tener discernimiento en esos momentos. Amén. Amén. ¿12 qué? 12.1, míralo, 12:1. si querés leerlo. Por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, Oye, despojémonos de todo peso y del pecado Ok. que nos asedia. ahí hace una separación Sí, de De- todo peso. de todo peso y del pecado Amén. que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Fíjate que eso que mencionaste de los amigos, Isaac, eso es un peso. Yo no te voy a decir que tener un amigo no convertido es pecado. No te voy a decir eso porque estamos en este mundo, aunque no Amén. somos de este mundo. Amén. Pero ese amigo no te está ayudando a correr la carrera. Al contrario, más bien, normalmente el amigo que no conoce el proceso que estás pasando, o sea, que vos tal vez estás luchando con no ir a meterte a una disco o dejar Ujú. de beber, ese amigo normalmente no lo va a entender. Sí, Entonces te va a intentar jalar. te va a intentar jalar. Naturalmente. Es un peso. Es un peso. Es un peso, Isaac. Es un peso. Por eso el escritor santo de Hebreos dice, no solo te dice del pecado, es obvio que tenés que despojarte del pecado, pero también de aquello a lo que tú no consideras que es pecado. Amén. Por ejemplo, yo no considero que es pecado tener tu celular y estar en YouTube, ¿verdad? Pero hermano, si vas a estar 30, 25 horas en YouTube, tenés que saber que es un peso, que te está deteniendo a avanzar cuando puedes estar en la palabra. O las salidas con las amiguitas que tú sabes que no te están edificando. No te voy a decir que estás pecando y que estás siendo condenada, pero ese peso que tú tienes no te está dejando correr bien la carrera. Amén. Y yo creo que la pregunta que nos tenemos que hacer como jóvenes es cuando sucede eso, por ejemplo, tener un amigo que es inconverso, que no te está ayudando, o X o Y actividad que estás llevando a cabo, que te está alejando del Señor, es preguntarte lo siguiente: ¿me está ayudando esto a correr? Si no te está ayudando a correr, entonces no te está Y beneficiando. recordá que el ser humano naturalmente, bueno, yo a veces escucho coach de vida. Ajá. eh, A veces lo escucho yo también. Exacto, es bueno, y leo Sí. también sobre ellos. Sí, es interesante porque ahí tú puedes... Sí, hay cosas que la trasladas a lo espiritual. Ujú. Entonces, hay algunas cosas, por ejemplo, decía uno de ellos, el ser humano naturalmente, entre más convive con alguien, más se parece a esas personas, en la forma de hablar, en lo que hace. Si vos te rodeas de gente millonaria, tarde que temprano, Te ¿por qué pueden crees dar que un consejo millonario. Exacto, Sí. ellos te van a ayudar a que vos llegues a su nivel. Sí. Siempre, igual que los futbolistas, va a llegar un momento, en la vida siempre, nosotros lo decimos así, pero es como de contacto, ¿va? Sí. Y en la vida espiritual es igual. Entre más vos andás con una cuadrilla por decir algo, de gente con mañas, que es gente que roba, por ejemplo. Vale. Tarde que temprano, O gente mal hablada, o gente mal hablada, tarde que temprano, tu boca va a empezar a hablar así. por supuesto. Si vos andás con gente que se inclina hacia el ateísmo, tarde que temprano, te van a sembrar una Te van a semilla. dudar, Vas a dudar, exacto, porque vas a empezar a decir, pero lo que te pasó a vos con la política, por Ay, ejemplo. hermano, rápidamente lo que dijiste rápido, solamente para agregarte lo que Exacto. decís. Ajá. Cuando yo estaba en la universidad, a mí me dieron un libro y yo lo leí. No voy a decir el nombre, pero ese libro comenzaba de la siguiente manera, Isaac. Era una frase de Yuri Gagarin, el primer astronauta, el primer que salió del planeta Tierra. Cuando estuvo en el espacio, él dijo lo siguiente: qué extraño, estoy por encima de los cielos y no veo ningún Dios. Y vas a creer que yo me leí ese libro completo. Y llegó un punto en mi vida universitaria en que yo dudé. Y le pido al Señor perdón por eso. En que dudé. ¿Pero por qué dudé? Por no estar cimentado en la roca. Y es lo que decís vos. Muchas veces
estar con gente que no te beneficia te va a hacer dudar de las cosas, en este caso con ateos. Yo generalmente, no con todos, pero sí tenía muchos amigos que no creían en Dios. Y me pasó el ejemplo que acabas de poner. Exacto. Entonces, pasa mucho eso porque naturalmente somos así. Sí. Es algo que no podemos controlar. Y yo siempre le aconsejo a los jóvenes, lo primero no es rechazar a sus amigos. Al contrario, va a haber un momento donde ustedes van a ser luz para ellos. Amén. Yo he contado que yo tengo un amigo que él ve el podcast. Incluso tal vez un día lo logre tener aquí. Primero Dios. Ateo de nacimiento. Okay. De padres ateos. Madre, la mamá no es atea, pero es agnóstica. Okay. Es prácticamente lo mismo. Sí. Y yo en algún momento tuve un mal testimonio con él, ¿verdad? O sea, éramos amigos, pero Te entiendo. no mal testimonio de que él hablaba mal de mí, sino que no te comportabas como un cristiano. no me comportaba como un cristiano, correcto. Sin embargo, siempre tuve, o sea, cuando a mí me preguntaban andando mal, siempre yo decía, no, Jesucristo es el Señor. Y yo sabía que en algún momento de mi vida el Señor me iba a tomar y me iba a moldear a su forma. Sí, a la forma que lo está haciendo, es un proceso. Yo ahí en mi Instagram tengo en proceso de recuperación. Poco a poco te va sanando el Señor. Claro. Y él una madrugada me llamó. 2:30 por ahí de la mañana. Ya estaba yo dormido y el teléfono empezó a sonar. Porque yo le había estado hablando del Señor, no de una manera tradicional de que vamos a la iglesia, sino, mira, el Señor hace estas cosas. Y le contaba lo que el Señor estaba haciendo en mí. Sí. Y él solo me escuchaba respetuosamente, porque siempre respetó. Me llama y me dice, quiero que ores por mí. Wow. Es ¿Qué un pasó? gran paso. ¿Qué pasó? Le digo, ¿qué sucedió? Estaba llorando, estaba pasando una situación difícil. Me dice, encontré un versículo que quiero que lo leamos. Dale, dime. El Evangelio de Juan 1:1. El verbo. Sí, ese. Amén. Y dice, me dijo él, es que leí este versículo y me sentí vacío por dentro. Wow. Y me dice, y sentí que hubo una fractura en mi mente. El Señor librando a través de su palabra. Él me lo recitó. En el principio era el verbo. Él dijo la palabra porque leí otra versión. En el principio era la palabra. Y el verbo y la palabra era con Dios. Y la palabra era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Amén. Y sin Él nada de lo que ha sido Así es. hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece. Aleluya. Y las tinieblas no prevalecerán contra Él. Amén. Y a día de hoy, Él está viviendo en España y está congregándose. Qué bendición. Y está sirviendo en la iglesia que está sirviendo. Es que mira, Isaac, la palabra del Señor es tan poderosa, como dice Hebreos, ingresa hasta lo más profundo del corazón y rompe todo lo que tiene que romper. Qué hermoso testimonio lo que me acabas de contar. Y qué tremendo versículo el que leyó. Sí. Tremendo versículo. Y yo se lo había mandado solo le mandé todo el capítulo, pero ponerle que se lo mandé unos 2 meses antes. Sí. Y le dio ese día. Le dio por leerlo ese día. Yo creo que es el Señor haciendo una obra. Cómo el Señor obra cuando Exacto. Él desea. Exacto. Sí. Y a veces Él pelea con su pasado, ¿verdad? Sí. Porque Él se arrepiente de que lo negó muchas veces. Él decía que era como una historia de Marvel. Él decía, eso es ficción. El apóstol Pablo dice, habiendo yo sido blasfemo, ahora bendigo al Señor. Amén. Creo que todos hemos pasado por ahí, ¿sabes? Amén. Y hoy, para terminar, quiero ahí a la gente que nos está viendo, voy a comenzar orando yo, luego concluís orando, Amén. Concluís orando vos. Dice la Biblia que aquel que confiesa su pecado, aquel que confiesa su pasado, Dios ya lo conoce, Dios ya lo sabe, pero el hecho de confesarlo nos hace libres. El hecho de confesar un pecado, el hecho de confesar lo que hicimos, el Señor le da un indicio de un arrepentimiento genuino. Y hoy que nos estás viendo ahí, normalmente no lo hago, pero siento hacerlo en mi corazón. Hoy confiesa tu pecado y apártate de él y encontrarás la misericordia de Dios en tu vida. El Señor te va a sanar, aunque tengas muchos años de estar en una iglesia. Yo tengo cosas de las cuales me avergüenzo solo de pensarlas, solo de mencionarlas,
pero hasta aquí la mano del Señor me ha sostenido por su gracia y por su misericordia, Amén. confesando pecados todos los días. Nos va a tocar levantarnos todos los días a confesar pecados. Y hoy quiero orar, comenzar orando, luego va a orar mi hermano Rubén por cada uno de ustedes. Comenzar orando por aquellos que están atados a un pasado, por aquellos que están atados donde el enemigo los quiere tener, por aquellos que están en una zona de combate donde se sienten solos. Hoy quiero orar por cada uno de ellos. Padre Celestial, Sí, Señor. Señor, aquellos que están ahí del otro lado, Señor, Gracias, Señor. que quizás están viendo este video, aunque sea por casualidad, porque alguien se los compartió, Señor, Sí, Señor. extiende tu mano ahí donde Jesús, estás. que- Seca sus lágrimas, Señor. Amén. Sé que hay muchos ahí que están hoy diciendo, Señor, yo he estado atado a mi pasado, no he confiado en tu obra redentora, mas hoy el Señor te hace libre. Amén. Y Rubén, quiero que continúes esta oración. Amén. Padre, tú eres misericordioso, Señor. Eres un Dios de bondad y de gracia. Eres el único Dios verdadero. Y te pido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, que tu mano de poder y tu misericordia sea sobre todos aquellos jóvenes que hoy nos escuchan, Señor. Y que tu palabra, Señor, que es más cortante que espada de doble filo, Señor, penetre sus corazones, Señor. Que a los que necesitan consuelo, Señor, se les provea consuelo, Señor. Que los que necesitan, Señor, firmeza, Señor, se les provea firmeza, Señor. Que los que necesiten, Señor, un renuevo, Señor, en sus vidas, Señor, tu Espíritu Santo, que es poderoso, los renueve, Señor, y los guíe a toda verdad. Te pido en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, Señor, que tu obra, Señor, sea hecha, Señor, en esta tierra, en esta casa, Señor, en cada uno de los hogares que hoy nos escuchan. Y sobre todo, Padre, que tu amor, que tu bondad, que tu poder, Señor, Amén. siempre sean con cada uno de Aleluya. nosotros. Bendice este lugar, Aleluya. bendice, Señor, este movimiento, bendice, Señor, este podcast, Señor, y los que llevan a cabo este podcast, Señor. Bendice a cada uno de ellos, Señor. Bendigo la vida de mis hermanos, Señor, y que por este medio, Señor, sean alcanzadas muchas almas para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén y amén. Que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde. Recuerde que si quiere que sigamos haciendo más como estos videos que están bendiciendo nuestras vidas, nos bendicen a nosotros porque en Son de Podcast predicamos la palabra del Señor. Amén. Dele compartir, compártaselo a un amigo que sabe que le puede ayudar, deje su like, deje tal vez un comentario, aunque sea un amén, aunque sea un corazón, déjelo ahí para que podamos seguir creciendo como familia. Que el Señor me los bendiga, que el Señor los guarde, les amamos mucho en el amor del Señor.